Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta sesión de Tribal, una actividad organizada por el Seminario de Literatura Amparán, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y con la anfitrionía, muchísimas gracias, de nuestros amigos de El Cerdo de Babel. Antes de entrar en materia y contarles un poco cómo va a estar esta sesión de Tribal, que es me parece que es la tercera que organizamos, es la tercera de este proyecto, del que voy a hablar ahorita muy brevemente. Antes quisiera decir que esta charla, esta reunión está dedicada a la memoria de nuestro querido amigo Iván Trejo, quien infortunadamente falleció en estos últimos días, víctima de coronavirus, este padecimiento que tanto nos afecta a todos. Iván Trejo, escritor, poeta, editor regiomontano, con quien pues para nosotros la cercanía ha sido durante años mucha, pero particularmente en estos últimos meses habíamos estado colaborando desde el Seminario Amparán con Atrás Adelante y con los proyectos colectivos que están también en esta mesa, en este esquema de coworking de 4 colectivos literarios de mexicanos no capitalinos. Entonces para nosotros ha sido de verdad devastadora la noticia. Al mismo tiempo, y de eso voy a hablar un poco hacia el final, al mismo tiempo nos pone un poco en la reflexión acerca de cómo podemos conciliar estos tiempos tan terribles en términos de salud con la problemática cotidiana que significa la vida de la industria cultural en el país, y cómo podemos sacarla adelante en un periodo tan crítico para la mayoría de nosotros. Más adelante vamos a platicar un poco sobre eso. Quiero presentar a quienes están en la mesa, esta noche. Está con nosotros Carla Develia Gasca Macías. Ella nació en León en 1988. Es licenciada en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato. Ha tomado cursos de escritura creativa con Guillermo Samperio, Ana García Bergua y Alberto Laiseca. Este último en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Y también ha publicado en varios medios digitales e impresos y forma parte de las antologías Para Leernos Todos y Poquito Porque Es Bendito. Ella está con nosotros como parte del colectivo guanajuatense Mar de Nombres. También está con nosotros Gustavo Guzmán Manzano. Gustavo es originario de la Ciudad de México, estudió en Fermata la ingeniería en audio y producción musical, ha trabajado en diseño sonoro, postproducción musical, y actualmente en Querétaro dirige el estudio Perro Lobo, que realiza audiolibros, grabaciones y locuciones, entre otros productos de literatura expandida, y es miembro fundador de La Fabulosa Máquina Oral, que es otro de los colectivos con el que estamos trabajando en este proyecto. Repito, los colectivos son el Seminario Amparán, Mar de Nombres, La Fabulosa Máquina Oral y Atrás Adelante de Monterrey. Bueno, y como el autor de la casa el día de hoy es Carlos Mata, quien nació en Saltillo en 1993. Se presenta él mismo en este orden: médico, aprendiz de escritor y maestro Pokémon. Es miembro del Seminario Amparán desde su fundación. Es uno de los miembros, decimos, del núcleo duro del seminario. Ha colaborado con el proyecto en distintas actividades y procesos. Es amante de la ficción en todas sus presentaciones, y su trabajo se ha publicado en las antologías Estos Son Mis Papeles, El Bibliotecario Ciego y Villa de Odaki. Bueno, el día de hoy estos 3 artistas, estos 3 autores nos acompañan para mostrarnos primero su trabajo, y luego para que hablemos un poco sobre estos 2 temas compartidos. Uno, la literatura expandida, la noción de una literatura que se va más allá de la página, y 2, la supervivencia de la industria cultural
en tiempos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Vamos a empezar con la dinámica es esta. Explico rápido. Gustavo se dedica a hacer producción, entonces en lugar de hacer una lectura, quiero decir producción de sonido, entonces en lugar de hacer una lectura convencional como las que a veces hacemos y antes de entrar a la plática, la decisión que tomamos es que los autores están aquí para hablarnos un poco sobre su obra, pero la forma de ejecución es los audios que Gustavo produjo a partir de los textos de Carlos y de Carla. Entonces vamos a escuchar los textos y ya no se han fijado que son tocayos, ¿no? Vamos a empezar esta charla con Carla Evelia Gasca y vamos a ir alternando y yaceando el resto de la velada. Esto es tribal. ¿Quieres hablar primero? No, primero, sí. Si quieres nada de que lo voy a... Ok, bueno, ahorita vamos a escuchar un cuento que me hicieron el favor de hacer acá una composición sonora del cuento, se llama Humareda y van a ver, espero que les guste. Humareda, a Francisco Javier Gasca Padilla. Miro por la ventana. Otro día de caos me espera. La Secretaría de Salud decidió omitir las imágenes de pies gangrenados, gargantas perforadas, ratas tiesas y fetos resecos para dar lugar a las miles de fotografías de desaparecidos que se acumulan semana tras semana. Rostros amables, circunspectos y cacarizos desfilan en las cajetillas de cigarros Marlboro, Boots, Alas, Delicados, Lucky Strike y Pall Mall, acompañadas de una fecha y un número telefónico. Todo comenzó un martes 23 de octubre del 2019, cuando un hombre llamado Gastón Loé, de 55 años de edad y ministro de Relaciones Exteriores, salió de su casa a las 7:25 de la mañana para comprar una cajetilla de cigarros, a pesar de que había decidido dejar de fumar unos días antes, según palabras de la abnegada esposa, quien declaró, cito textualmente, lo siguiente: mi esposo se levantó puntual después de escuchar la alarma del reloj despertador y, aún en bata, se sirvió una taza de café con un poco de leche descremada. Llevaba 5 días sin fumar y se le veía normal, es decir, no se encontraba ansioso ni malhumorado. De pronto, mientras terminaba su café, la mirada de Gastón se clavó en un punto de la blanca pared del comedor, y entonces muy serio abrió la boca y dijo: voy a comprar cigarros. Le recordé que había dejado aquel vicio endemoniado y él solo repitió: voy a comprar cigarros. Se levantó, caminó hacia la puerta y bajó las escaleras a pesar de que siempre tomaba el elevador. Ese fue el último día que lo vi. La desaparición de un ministro llamó particularmente la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, después de aquel incidente, el fenómeno se multiplicó en cientos y luego en miles por semana. Algunos osados intentan seguir a un familiar o amigo luego de que éste anuncia que irá a comprar cigarros. Dicen que después de un breve parpadeo, las personas se esfuman sin dejar ni un pelo. Desde aquel 23 de octubre nuestras vidas no volvieron a ser las mismas. Es común ver a los fumadores y exfumadores amarrarse a muebles y postes de luz, tratando inútilmente de evadir su destino. Los detectives privados no dan abasto. Los abogados tienen trabajo de por vida acumulando demandas y contrademandas a grandes y pequeñas industrias tabacaleras. Las mujeres se aferran a sus esposos nicotínicos con uñas y dientes. Los niños lloran ante la incomodidad de la incertidumbre. Los amigos se abrazan emotivamente al despedirse. Los extraños en la calle se miran con ojos espantados e intentan adivinar quién será el siguiente en ir a comprar cigarros. Yo hago un esfuerzo por recordar tu rostro y miro por la ventana mientras fumo un último cigarro antes de dormir. Carla Gasca. Bueno, ¿sí lo escuchaste, verdad? Wow, no, pues ahora que la escuché,
quedé encantada, ¿no? La verdad está increíble, muchas gracias. Y no sé, también me pasmó porque de repente pues me di cuenta que tiene también relación con la pandemia, sí, o sea, lo escribí hace, no sé, como 8 años, ¿no? Y de repente pues me doy cuenta de que sí está por ahí también un poco relacionado con eso. Y bueno, la historia de este cuento es en realidad bastante breve porque, bueno, tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires cuando yo tenía 24 años. Y ya estando allá, pues vi que habían cursos que pues eran bastante accesibles en una casa de la cultura y tomé un curso de creación literaria con Alberto Laiseca, que en ese momento yo ni tenía idea de quién era y luego me di cuenta de que, o sea, años después me enteré de que pues, era un gran narrador. Y bueno, con Alberto, él nos incitaba como a escribir, dándonos ideas, ¿no? Así como de, ok, escriban un cuento sobre, y nos daban diferentes temas. Y un día dijo, escriban un cuento de, fue a comprar cigarros y ya no regresó. Y es como la típica historia como lo que le pasó a Nelson de Los Simpson, ¿no? De que dice que su papá fue a comprar cigarros y ya no regresó. Y yo dije, pues ¿cuántos papás han ido a comprar cigarros y ya no regresaron? Entonces a partir de esa idea, pues yo como que pensé, ok, ¿qué pasaría si literal la gente cuando tuviera esta necesidad de ir a comprar un cigarrillo o pues sí, ¿no? Porque es un vicio, pues yo fumo y ya lo he dejado como 30 veces, que digo, ya lo voy a dejar y no, o sea, al rato ya estoy igual. Es esto, ¿no? Como qué pasaría si esa necesidad de repente, o sea, ese vicio te lleva a desaparecer. ¿Y cuántos vicios no hay que han desaparecido a las personas, no? Entonces, justamente jugando un poco con esta idea de desaparecer cuando vas a comprar cigarros fue que nació este cuento. Y un año antes, no, meses antes de que escribiera este cuento, mi papá había fallecido justamente de un mal pulmonar, ¿no? Y él fumaba mucho, yo creo que él se fumaba fácil unas 2 cajetillas diarias de cigarros. Por muchos años fue así y luego le dio, pues nunca supimos qué tuvo, pero yo me imagino que fue algo como EPOC o algún cáncer pulmonar. Entonces todo lo hilé de esta manera. Y pues bueno, ahora todos tenemos miedo de morirnos más o menos o de desaparecer, ¿no? Por una situación que tiene que ver como con un rollo medio distópico, no sé. Yo de repente me pongo a pensar en la pandemia. Hace una semana fui con mi mamá a buscar una lavadora porque se nos descompuso la lavadora. Y fuimos a una plaza comercial y estaba viendo todo lo que ahora hacemos por la pandemia. Y ahora los anuncios de ropa, o sea, los anuncios de moda, muestran chicas y chicos con tapabocas, ¿no? Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, es como una realidad alterna, no sé, se me hace algo súper extraño lo que estamos viviendo. Y bueno, esto va a que a lo mejor todo esto que planteamos desde la literatura y que creemos que son cosas como muy imaginativas, a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Y puede que llegue un momento en el que estas distopías se vuelvan realidad, o no sé, o sea, por desgracia siempre son las distopías y no las utopías las que se vuelven realidad, pero creo que ya estamos rayando un poquito, estamos pasando como del terreno de la imaginación de la realidad de una manera medio terrorífica, ¿no? Un poco. Y ya, no sé qué decir. ¿Quieres? No, pues igual. Si quieren, bueno, vamos a continuar, vamos a pasar a escuchar el texto de Carlos Mata, que se titula, Carlos, El Padre. El Padre, Carlos Mata. Error técnico. A ver, tenemos un ligero error técnico, discúlpenos por favor. Es lo que pasa cuando haces las cosas en vivo.
Ojalá esté, déjenme decir para la tranquilidad de quien sea que esté al otro lado de las pantallas, que somos muy poquitos los que estamos aquí en esta actividad. Son los miembros del Seminario Amparán fundamentalmente involucrados en el proceso de trabajo. Entonces no se preocupen, no se alteren, y ojalá sí por otra parte haya personas que estén siguiéndonos a través de las redes. Este video después va a estar en YouTube también, pero ojalá haya personas siguiéndonos ahora en el Facebook Live que estamos haciendo. Pues bueno. Adelante, Gustavo. El padre, Carlos Mata, dijo que lo despertaron los espasmos. Abrió los ojos y vio el pequeño cuerpo que temblaba, sacudido cada tanto, con los ojos en blanco y sin respirar. Lo tomó entre sus brazos para tratar de contener los movimientos, pero poco podía hacer. Dijo que cuando dejó de temblar, los brazos y las piernas se le pusieron flácidos y tenía la mirada perdida, pero ya respiraba. Envolvió a su hijo en una sábana y salió en camino al hospital. Dijo que al salir se encontró con una luna naciente que apenas se asomaba por encima de la sierra, que a esas horas era negra y que en el cielo las estrellas parecían ojos que lo observaban desde el pasado. Le habló a su mujer, que ya era una de ellas, y siguió su camino sin volver a mirar al cielo. Dijo que de noche el monte cobra vida, se ven sombras en todas partes. El viento mueve las siluetas y susurra palabras que no entiendes. Los pasos en la grava hacen crujir el suelo y parece que otros 100 vienen atrás. Empezó a imaginar cosas y apretó los ojos para despejar la cabeza. Fue cuando tropezó con una piedra y se tambaleó y terminó entre las ramas de un huizache. Dijo que sintió la cara y los brazos calientes por los arañazos, pero después de zafarse las espinas, lo primero que hizo fue revisar al bebé. No le pasó nada, pero seguía respirando rápido y sus mejillas estaban tan rojas que la luz de la luna no alcanzaba a palidecerlas. Dijo que vivían a las faldas de la sierra, en un tejabán que él había construido con rejas de madera, láminas y cartón. Dentro no había mucho, solo tiliches rescatados de la basura, una tabla que usaba como mesa, algunas ollas medio oxidadas y un colchón viejo. Ahí fue donde nació su hijo. Él lo sacó y le cortó el cordón, y lo quiso mucho cuando lo vio, pero fue su culpa que muriera su mujer. Dijo que cuando nació el bebé, la cosa se puso más difícil. Antes hacía trabajos de albañilería, pero como no trabajaba para nadie, pocas veces le ofrecían algo. Como no había de otra, cuando salía se echaba a su hijo en la espalda y lo llevaba con él al basurero municipal o a pedir una moneda. Juntaba de todo lo que las recicladoras compraban, y cuando llenaban sus costales, iban y los vendían. El bebé era un estorbo. Antes cargaba hasta 4 costales, pero ahora apenas podía con 2. Y no era que no pudiera con el peso, sino que no cargaba más para no aplastarlo. Como ganaba poco dinero, no podía comprar leche especial para el bebé y por eso le daba de la normal. Y como quiera se la tomaba. Él tenía con una coca y cualquier cosa que vendieran en la calle. Después de comer, regresaban a su casa y dormían en el colchón. Dijo que volvió a tropezar varias veces, porque la luna hace las sombras más grandes en la tierra oscura. Quería llegar a la carretera porque ahí sería más fácil que alguien los encontrara y les diera un aventón a un hospital. Y supo que se acercaban cuando el zumbido de las chicharras y el olor a gobernadora empezaban a desaparecer. Dijo que al principio ni siquiera sabía que el bebé estaba enfermo. Lloraba todo el día en su espalda y solo se calmaba con un poco de leche. Cuando llegaba a casa en la noche, se sentía aturdido porque el bebé no paraba de llorar. A veces pensaba en irse, en dejarlo ahí hundiéndose en su mar de caca y empezar de nuevo. Pensaba en eso mientras se sentaba en una silla y lo miraba buscando algo que despertara su instinto paterno, pero era inútil, no existía. Si no lo había abandonado, fue porque era lo único que le quedaba de su mujer. Dijo que un día le agarró una calentura que no se le quería quitar con nada. Intentó con varios remedios, pero ninguno funcionó. Su hijo, al que casi podía cargar con una mano, tenía la cara encendida y respiraba agitado. Hasta ese momento supo que tenía algo grave. No se le ocurrió nada más que rezar.
Se hincó y rezó. No supo por cuánto tiempo, pero le habló al Dios que los había abandonado, a su mujer muerta y a cuanto santo recordaba, hasta que se quedó sin nada que decir. Cuando terminó, todo se quedó en silencio. El bebé había dejado de llorar y creyó que sus oraciones habían sido escuchadas. Se recostó al lado de su hijo y se quedó dormido. Dijo que cuando llegó a la carretera la encontró vacía. No debían ser más de las 4. Pronto deberían comenzar a pasar las personas de los ejidos cercanos que trabajaban en la ciudad, pero prefirió seguir caminando en lugar de esperar. Caminó por un par de kilómetros sin ver a nadie más en la carretera. Solo escuchaba a los grillos y, de vez en cuando, algún coyote o perro aullándole a la luna. Eso era señal de un mal presagio, por lo que revisó de nuevo al bebé. Se había cansado de respirar rápido y solo soltaba suspiros. Seguía con los ojos cerrados y las mejillas encendidas. Nunca lo había sentido tan pequeño. En ese momento recordó que su hijo era el bebé. Aún no le había puesto nombre. Hizo una manda. Si su hijo se curaba, iría a una iglesia para bautizarlo. Dijo que ya empezaba a sentir el olor a fierro del rastro municipal cuando pasó una camioneta. Se detuvo un poco más adelante y le hizo señas con las luces para que se acercara. ¿A dónde va, primo?, le dijo el conductor. Al hospital, dijo. Súbase, yo lo llevo. Subió a la camioneta y siguieron rumbo a la ciudad. El hombre hablaba mucho. Le contaba de lo bien que le iba en la ciudad y lo duro que es vivir en el campo, sobre todo en casos como el suyo, porque ahí no hay doctor. Él solo le respondía con la cabeza y no era por mal agradecido, sino porque seguía preocupado por su hijo. Dijo que en un momento vio un hospital cerca, pero el hombre no se paró. Dijo que se levantó del asiento para voltear y ver si en verdad era un hospital, y que cuando vio que lo era, miró desesperado al conductor. Ese apenas lo están terminando, le dijo. Además dicen que nada más es para maestros. Yo lo voy a llevar para el seguro. Dijo que el hombre condujo hasta el otro hospital y lo dejó en la puerta. Le agradeció y el hombre se despidió con un saludo de mano. Entró a urgencias y habló con una mujer para que lo atendieran. La mujer, sin mirarlo, le pidió sus papeles. Dijo que no sabía que tenía que llevar papeles, pero que su hijo estaba muy enfermo y necesitaba un doctor. La mujer, sin voltear a verlo, le dijo que si no traía sus papeles no podía ser atendido, y siguió llenando formas como si no tuviera a nadie enfrente. Dijo que salió del hospital y empezó a caminar. Supo que pronto amanecería. En el cielo, el negro le abría paso a un lento azul, y la luna apagaba su brillo para convertirse en un círculo casi transparente. Casi llegaba a la alameda cuando de nuevo sintió en sus brazos el cuerpo rígido y luego las sacudidas. Apretó al bebé contra sí mismo y trató de contenerlas y apresuró el paso. Cuando su hijo dejó de sacudirse, estuvo duro por un rato hasta que, de golpe, se puso flácido. La cabeza del bebé cayó atrás y tuvo que acomodarlo en medio de su andar apresurado. Dijo que ya casi llegaba cuando una ambulancia pasó ruidosa por la calle. Se reprochó haber esperado tanto para llevar a checar a su hijo, pero sabía que pronto estaría mejor. Había sido una guardia pesada. Salía a fumar un cigarro antes de terminar las notas de evolución para la entrega de turno. Observaba los primeros rayos de luz salir cuando lo vi acercarse. Era un hombre consumido y de pocas carnes. Su ropa le colgaba y tenía manchas y hoyos. Caminaba con pasos pesados, pero cuando notó mi presencia, aceleró su andar. A pesar de la distancia, pude notar su mirada en la mía. No debía pasar de los 30, pero sus ojos eran varios años más viejos. Cuando estuvo frente a mí, dudó unos segundos antes de entregarme un bulto inmóvil. En el cielo, la luna había casi desaparecido, como un fantasma sin nombre.
Ya he escuchado, es otro cuento diferente. Muchas gracias, muchachos. Un gran trabajo. Bueno, buenas noches, antes que nada, a los aquí presentes y a la gente de internet. Bueno, para hablar un poquito de este cuento, y pues yo creo que se va a hilar con lo que vamos a hablar ahorita. Este cuento nació a raíz de una conversación. Recuerdo que estaba cursando yo el internado de pregrado de medicina en el hospital universitario y precisamente pasaba por el servicio de pediatría. Entonces pues ahí pues nos topamos con muchos casos de cosas. En uno de esos pases de visita, un doctor reprochando a otro médico que pues estaba como que diciendo pues si a sus papás no les importan a sus hijos, es difícil que a otras personas les importe. Y un doctor lo cayó y le dijo: tú no sabes lo que haría un padre por su hijo. Si una vez aquí en este mismo hospital recibimos a un señor que venía caminando desde afuera de la ciudad, desde allá vivía, caminó alrededor de 4 horas para al final pues traerle a su hijo ya muerto. Entonces eso pues dicho en una oración retumbó por mi cabeza meses hasta que me decidí a escribir algo sobre ello, y pues de ahí nació este cuento y ya. Pues si se escucha, ¿verdad? Sí se escucha. Voy a decir un par de cosas muy rápido, antes de que escuchemos la tercera lectura, que es también un cuento de Carla Evelia Gasca. Me gustaría decir que está con nosotros María, que es la voz de las grabaciones, que creo que es un detalle ahí. Que creo que sí la interpretación le da a los relatos, que creo que en estos casos se nota mucho como este otro trabajo colaborativo que puede ser trasladar a la forma oral la escritura. Y ahora que estaba escuchando este cuento de Carlos, que yo lo conozco de hace mucho tiempo, porque es un texto del que vi varios procesos, digamos, me llama mucho la atención la confluencia de las resonancias que hay ahí, ¿no? El tema de la muerte en niña, que es un tema que está en la obra de José Revueltas, el tema de el padre que viaja cargando al hijo, que inmediatamente refiere a No oyes ladrar los perros, aunque la historia sea distinta, digamos, y ese cambio de velocidad de la voz narrativa, ¿no? Que yo recuerdo que en algún momento en el seminario en Paraná hacíamos un ejercicio con ese cambio del relato que está como en tercera y luego se vuelve a primera, siguiendo un texto de Rubén Fonseca, y pues se me hace muy padre como ver cómo esos ejercicios de técnica luego aparecen en los textos, ¿no? Y bueno, perdón por el largo rollo, y aquí vamos a escuchar, les voy a pasar el micrófono de aquel lado. Acabé muy triste por el cuento de mi tocayo. Pero bueno, pues ya vamos a escuchar otro cuento, pues otro rollo bien diferente. Espero que les guste. El fumigador. Anselmo Moreno, fumigaciones profesionales, exterminio y devoluciones, 8965-7832. Nunca he sido honesto con las personas a las que presto mis servicios. Me agradecen que al regresar a su hogar no ven un solo bicho rondando por ahí, pero la verdad es que no los extermino. Sería un desperdicio. No conocen los maravillosos servicios de las blaterías y coleópteras hasta que acudo puntual a su llamado. La familia se va despreocupada a tomar un helado o al cine mientras fumigo su hogar. Les digo que no es necesario sacar a las mascotas de casa, ni guardar los alimentos de la alacena en recipientes plásticos porque no hay toxicidad en mis productos. Les explico que el insecticida que uso es orgánico, que no tiene efectos nocivos más que para los bichos en cuestión. La verdad es que no hay efectos nocivos porque no existe insecticida alguno. La bomba está vacía. Lo único que utilizo para atrapar a los insectos es un poco de ingenio y mermelada de arándano. Después de untar jalea en las trampas y colocarlas en lugares estratégicos,
Espero sentado, tranquilamente, hasta que cada uno de los bichos, cientos de ellos, se adhieren a la mermelada. Ningún insecto se resiste a la tentación del arándano. Los huevecillos también son parte del servicio. Para ubicarlos hago uso de mi intuición y ojo amaestrado. Los coloco entre mis manos y guardo en pequeños frascos. El arte consiste en tomarlos con suma delicadeza. ¿Cuánto será capaz de pagar para devolver la tranquilidad a su hogar? ¿Cuánto por el rescate de la palomilla que supervisa a sus invitados? ¿Por las termitas que habitan entre sus paredes? El mío es muy buen negocio. Uno excelente en verdad. Cobro por deshacerme de sus insectos y cobro cuando los quieren recuperar. Guardo muy bien todos los bichos y los mantengo lo más cómodos posible. Todo comienza la misma noche de mi visita. La familia llega a su casa y después de un largo día de felicidad se dirigen cansados a la cama, donde un inquietante silencio los envuelve. Afuera, los coches pasan y se escuchan los aullidos de los perros callejeros. Pero en casa se hace un silencio alucinante. Escuchan sus pensamientos, palabras entonadas por un eco inagotable que proviene de lo más profundo del entendimiento. El cuerpo se retuerce sobre el colchón a causa del silencio insoportable. Los sofoca el calor de la extrañeza. Ruegan por el grillo que apacigua sus sueños, por la cucaracha que los recibe al llegar a casa con un par de silbidos apenas perceptibles. Los ruiditos acogedores son reemplazados por un sonido que no proviene de las termitas, sino de las entrañas de su casa viva. Gritos, arañazos, golpes. Y entonces recuerdan a la hormiga que desfilaba cada noche por la pared recolectando sus pesadillas. Es en la soledad cuando las personas más extrañan a sus bichos. Supongo que el origen viene de la infancia, de los primeros años de vida, cuando nuestra madre nos arrullaba con su canto. Al terminar estos mimos encontramos en los insectos una melodía confiable que nos resguarda. Aún recuerdo aquel joven oficinista de unos 30 años. Vivía en un piso colmado de bichos. Me los llevé todos y telefoneó casi de inmediato implorándolos de vuelta. Ofreció muy poco y colgué. Un par de días después leí en el periódico que se había ahorcado y no tenía ni un zancudo que lo velara. A la fecha me pregunto si existe alguien a quien no le afecte perder sus alimañas. O si hay personas sensatas que entiendan lo indispensables que son para un buen matrimonio, una vida entumecida con series de TV y unas cuantas cervezas antes de dormir. Me acoplo al sillón reclinable y bostezo. Solo queda esperar a que suene el teléfono. Miro orgulloso las paredes y el techo de mi casa hermosamente decorados con miles de insectos palpitantes a la espera de regresar a su hogar. Bueno, pues este cuentito lo publicaron hace poco en la revista de Imaginación y Ritmo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y justo hace rato cuando estábamos haciendo el podcast, estábamos hablando de la relación que tienen como estas influencias cinematográficas y musicales con la creación literaria, y les estaba contando que bueno, hace ratito que se me olvidó mencionarlo en el podcast, pero este cuento nació porque bueno, ya la había visto varias veces la película de Naked Lunch de Cronenberg. Cronenberg es un cineasta que a mí me gusta muchísimo. Entonces creo que por ahí una segunda o tercera vez que estaba viendo Naked Lunch me quedé dormida y soñé con esta idea como de un fumigador malvado que se lleva a tus insectos. Y no sé, es como... Bueno, yo siempre he creído que los insectos son parte de tu familia, ¿no? A veces los odiamos, pero sí hay como un ecosistema en donde todo se mantiene en equilibrio porque existen los insectos, y dentro de nuestras casas es igual, ¿no? A veces, bueno, a mí me gusta mucho investigar también como de las clases de insectos que hay, así, pues bien ñoña, pero hay unas arañas que son como las arañas patonas que a veces aparecen en los baños, y esas se comen se comen a los zancudos, y hay otros insectos como los grillos que espantan a los alacranes, ¿no? Que eso si nos pican, pues sí nos pueden hacer daño. Entonces ahí está como
esta idea como de que hay un equilibrio entre los insectos en nuestra vida cotidiana, pero yo ahí me fui más allá, ¿no? Así como, ¿qué pasaría si de verdad existe como este silencio insoportable dentro de nuestras casas? Un día que se lleven los insectos y que digan, no manches, pues ya, de ellos dependía como mi paz mental, y bueno, de ahí nació un poco esta idea del cuento. Y ya. Buenísimo, pues a mí me gustó mucho también de este texto, este diálogo también con esta otra tradición, ¿no? Que tiene que ver con la conexión entre lo fantástico y lo cotidiano, ¿no? La idea de la amenaza, que es muy de lo Oulipo, muy de cierta tradición francesa, ¿no? Y que por supuesto tiene también esa beta cortasariana, creo, ¿no? Yo estaba pensando mucho en La carta a una señorita en París, digo, me narraba un poco desde con otras especies, pero y un poco al revés, ¿no? En lugar de la sobreabundancia, la ausencia. Pues la verdad es que yo disfruté mucho la lectura, espero que ustedes hayan disfrutado de la lectura de aquel lado también, y creo que es un buen ejemplo el hacerlo in situ, con los autores aquí, además, porque hay chance como de que ellos mismos, que eso a mí me pareció muy interesante, la reacción de los autores frente a sus propios textos, ¿no? Estar viendo cómo los autores están leyéndose de otra manera a través de esta intervención sonora. Y bueno, me gustaría, voy a decir a grandes rasgos cómo funciona Tribal. Hacemos siempre esta presentación, insisto, el proyecto, que es un proyecto apoyado por Fonca, precisamente como este mecanismo de diálogo entre colectivos de distintas ciudades. Funciona un poco así, hago al final yo una serie de preguntas, normalmente son 3, ahora voy a hacer solo 2. Y bueno, me gustaría que habláramos justo de esta noción que es muy vasta y que aquí vamos a abordar con lo que cada autor decida, que es la noción de literatura expandida. Desde hace una buena cantidad de años en México y en distintos lugares, por supuesto, en todo el mundo, se ha trabajado con distintos mecanismos, tratando de que la literatura como tal encuentre otros materiales. Esto forma parte de una tradición que viene desde los griegos, bueno, por supuesto desde las pinturas rupestres, si se quiere ser purista, ¿no? Pero en los griegos ya tiene un nombre que es la tecnopaegnia, la forma de utilizar una tecnología para ampliar el ámbito de lo textual. No voy a extenderme demasiado en ese tema porque pues da para charlas muy largas, pero en el caso del trabajo de coworking que estamos haciendo aquí, específicamente el trabajo de la fabulosa máquina oral está centrado en el discurso de la oralidad y de la recuperación sonora. Entonces, después de haber escuchado a los autores y después de haber escuchado estos productos de audio, me gustaría que iniciáramos esta conversación acerca de la literatura expandida con Gustavo, que es el productor de estos audios. Hola Gustavo, bienvenido. Gracias, Julián. Bueno, pues como Julián dijo, la fabulosa máquina oral, somos un conjunto de personas que pues tenemos diferentes disciplinas. Hay 2 escritores, una actriz, 2 músicos. Y bueno, mi trabajo ahí es la parte de materializar, digamos, un texto en un formato auditivo. Entonces, pues para eso, pues creo que hay muchísimas herramientas, ¿no? O sea, y muchos recursos. El primero, pues es como la parte de la grabación, ¿no? O sea, grabar los diálogos, interpretarlos. Y ya de ahí pues yo me voy como a la cuestión del diseño sonoro, ¿no? Que pues es como darle vida a ciertas partes del texto. Y pues tengo aquí 3 ejemplos de 3 fragmentos de cuentos de la fabulosa que me gustaría mostrárselos y platicar lo que hubo en el texto y lo que yo como ingeniero en audio se me ocurrió cómo hacer, ¿no? Entonces, el primer cuento que hicimos fue uno que se llama Work,
Este fue como el cuento piloto para empezar a trabajar y formar el equipo. Y bueno, en el texto está narrado en primera persona y solo tiene 2 personajes. Cuando yo lo leí y se me empezaban a venir estas ideas de qué hacer, pues digo, se menciona un personaje pero nunca está sus diálogos ni nada, entonces ahí yo inventé como algunas cosas como para darle vida a este personaje, ¿no? Entonces este es un fragmentito de 1 minuto. Estuve en el Tabéis con Sebastián. ¿Sebas? ¿Te acuerdas que agarré ayer? Sí, la rubia tatuada. Sigue aquí en mi cuarto. Tienes que venir de inmediato. No, pendejo. No queremos un trío. Chingada madre, vente al depa ahorita mismo. Sebas viene en camino. Borg está en lo suyo, diciéndose. En cuanto Sebastián le da vuelta a la perilla, Borg gira el cuello con un restallido espantoso y se abalanza a la puerta para interceptarlo. Pinche Sebastián, siempre le he dicho que toque primero. Apenas pone un pie en el tapete, Borg le brinca encima con intenciones nada amigables. Lo prensa del tronco y exhibe una dentadura amarillenta. Alcanzo a taclearla antes de que Borg cierre la mandíbula en el brazo de Sebastián. ¡Ah! ¡Qué erótico es derribar a una mujer desnuda! Cuando la suelto, ella se levanta de inmediato y cierra la puerta como si nada hubiera pasado. Me mira y se quita los calzones. En verdad es imposible temerle a alguien que se desnuda con tanto estilo. Bueno, ese es Borg, de Jaime Head. Bueno, como les mencionaba, pues tal Sebas nunca hay ningún texto de él, y cuando está la llamada telefónica, pues yo me acordé de las caricaturas cuando se oye como una vocecita que no se entiende, ¿no? Charlie Brown. Entonces, pues dije, pues estaría padre que cuando hable con Sebas, pues que Sebas sea así, ¿no? Y pues ya cuando llega Sebas a la casa, pues hay una serie de cosas que pasan, ¿no? Que abre la puerta, que el cuello le truena, que se le abalanza, y todo eso pues yo lo fui como tratando de replicar con sonidos. En este cuento en particular, pues sí me di la oportunidad de grabar todo, ¿no? O sea, ahí mencionan en el cuento un ventilador que siempre está en el cuarto, y literal ahí lo que hice, pues me quedé todo el tiempo mientras reproducía el cuento y estuve grabando el ventilador, ¿no? Entonces, como para darle ese espacio y crear ese, pues sí, el espacio donde se desarrolla esta parte. Y pues ya después viene todo lo que pasa y pues ya, ¿no? Después trabajamos con otro cuento que se llama Volando Trenes, que es de Valentín García Márquez. Este cuento es padrísimo y lo empecé a trabajar muy similar a The Borg. Hay una escena donde pues igual surgen muchas cosas. Me llamó la atención hace ratito que hablábamos en el podcast de lo que era la narrativa, ¿no? Y que no necesariamente es algo que se escribe, sino como que van sucediendo cosas, ¿no? Entonces hay una parte donde se explica lo de una explosión y todo lo que sucede. Yo empecé a crear ahí todos los sonidos y todo lo que sucedía alrededor de esta narración, y después hice el experimento de quitar la narración por completo, ¿no? Bueno, al narrador. Y el resultado pues fue interesante porque, pues digo, sin el permiso de Valentín me atreví a mochar esa parte del cuento y a pues dejarlo así como una interpretación, ¿no? Entonces, pues se los vamos. Apreté en el puño derecho el escapulario que colgaba de mi cuello y elevé una plegaria deseando que esta vez la carga no estallara.
realizado un trabajo perfecto y en el fondo lo lamentaba. Las posibilidades de la tropa enemiga eran nulas. Bueno, ese es el fragmento del cuento. Aquí tengo el texto y me gustaría invitar a alguno de los participantes a que lea esa parte que yo quité del cuento. Y pues nada más como para ver, ¿no? Lo que pasó aquí. Entonces, lo que quité, exacto. No sé, ¿quién lo quiere leer? A ver si las llevo. ¿De todo? ¿Quieres las de? Ok, dice Juan. Juan encendió la mecha apresuradamente. 2 minutos después, un estruendo retumbó cuando la locomotora y los primeros 6 carros habían pasado el puente. Una parvada de tordos se alzó, espantada al tiempo que se escuchó la segunda explosión, y una nube gris cubrió el lugar en donde antes estaba el puente. Los chirridos de los hierros retorcidos y los gritos de dolor y de auxilio se confundían. La locomotora y 3 carros descarrilaron, destrozados en el hueco del puente. De pronto se escuchó la orden de abrir fuego y comenzaron a disparar a los del tren. Desde algunos carros respondieron al fuego y las balas zumbaban en todas direcciones. Aprovechamos el desconcierto del enemigo para diezmarlo. Relinchos de caballos y gritos de auxilio se escuchaban por todas las partes. Piedad, clamaban algunos, insultos y amenazas pregonaban otros. Las órdenes de los mandos carrancistas resultaban inútiles. ¿Cómo organizar un ejército en tales circunstancias? Había realizado un trabajo perfecto y en el fondo lo lamentaba. Las posibilidades de la tropa enemiga eran nulas. Entonces ahí, pues, cuando yo empecé a hacer como todo el diseño sonoro, hubo un problema, ¿no? Como que la narración y el sonido se estaban peleando como por llamar la atención uno de otro, ¿no? Entonces, al quitar la narración, pues creo que le dio al cuento como también un respiro, y pues esta parte donde uno puede imaginarse las cosas, ¿no? Y bueno, aquí no pude explotar nada, no lo grabé todo. Hay como pues muchas plataformas donde se pueden bajar sonidos y ya de ahí irlos alterando, ¿no? Pues por ejemplo el sonido de las vías del tren chillando, pues agarré un video de YouTube de unos herreros que se escuchaba ahí el metal, y bajándole un poquito la frecuencia y haciendo ahí otras cosas, pues dije, creo que ahí suena más o menos como un tren, ¿no? Y por último quisiera mostrarles un cuento que se llama Marketing del Holocausto. En este caso quisiera que primero lo escucharan y después platicarles acerca de ello. La respuesta se contestó sola. Se miraron el uno al otro. De la penumbra del pasillo entró una criatura a la que los hermanos llamaron Junkie. Rómulo se levantó de la mesa y se acercó a él. Era una especie de enano o un niño regordete con cabeza de asno, orejas peludas y hocico babeante. Parecía reír. No, más bien emitía unos suaves relinchos. Le acercaron un plato con dulces de marihuana y cereza. Los vampiros se pasearon descalzos junto a mí y me jalaron hacia el monstruo. Tócalo. Anda, tócalo. Hemos experimentado con él los últimos años. Debí correr en ese momento. Yuki era un paciente al que rescatamos. Lo hicimos vampiro. Es retrasado de por sí. Ya estaba deforme cuando empezamos a inyectarle. ¿Inyectarle qué? ¿Qué quieren hacer con él? Venderlo en internet. Es nuestro tesoro, nuestro precioso bebé Junkie. Rómulo, quien a la luz de la lámpara parecía un fantasma por lo albino de su piel, le acarició la mejilla y le dio en la boca un dulce rojo que Junkie masticó frenéticamente. Para eso estás aquí, nena. Los exhibiremos a ambos para ver si algún millonario se anima a comprar un ejemplar. Hay países interesados, ¿sabes? El negocio no es tan nuevo. La sociedad está bien enferma. Lo enfermo es vale ahora. Estamos creando especies.
Estás respirando nuestro perfume, nena, ¿entiendes? Nuestro precioso olor corporal, el néctar de nuestra magnificencia, fluidos de vampiro vueltos play. Rómulo se movía al mismo tiempo que los hipógrifos y los unicornios de las pinturas. A esto le siguieron los murmullos de los libros en las repisas y los tambores adentro de la pared. Era como si toda la casa fuera un monstruo primitivo, siniestro y tremendo. ¡Pendeja! ¡Ay, ¡te hubiera hablarme de ahí! Está pasivo ahora. En un rato será agresivo. Se entregarán a la locura y los haremos vampiros. Antes modificaremos su estructura biológica para vender a las naciones y laboratorios secretos. Poco a poco nuestro ganado incrementa. Pero primero, duda asquerosa, complace a nuestro bebé Yoki. Ya, ese es parte del cuento, todo el cuento se lo recomiendo, es buenísimo. Bueno, aquí lo que es el trabajo que estuvo muy padre es que todas las voces las realizó María. Y ya de ahí pues yo me di la tarea como de modificarlas en frecuencia, ¿no? Para que hubiera 3 personajes distintos interpretados por la misma persona, pero es donde yo creo que la interpretación cobra muchísima fuerza, o sea, creo que es muy claro que son 2 personas, bueno, además de la mujer que está en la narración, hay 2 hombres y pues lo que hace diferenciar uno del otro no es tanto que yo le haya modificado la frecuencia, sino la actuación que cada uno tomó. Entonces, lo que yo hice pues nada, es como una ayudadita para que pues, sí parezca voz de hombre, ¿no? Pero en realidad lo interesante pues fueron las actuaciones, incluso Jonky, los ruidos que se hacen ahí de fondo también los hizo María. Entonces, pues eso fue como lo interesante de este cuento. No, muchísimas gracias, doctor. Está muy padre como tener el tras bambalinas, ¿no? El documental de la producción. Y bueno, vamos a cerrar esta ronda con un comentario, lo que quieran platicarnos sobre su experiencia con esto, con la literatura expandida en general, con otros mecanismos de trabajo. Primero voy a pasar con Carlos Vela y luego con Carlos Mata, ¿les parece? Se oye, ¿verdad? Ya me quedé con ganas de escuchar ese de Jonky, está muy raro. Me recordó al Doctor Muerte, ¿cómo se llama? Joseph Mengele. Y pues justo estábamos hablando hace rato de nuestra experiencia con la literatura expandida, bueno, en la música, en las series de televisión y demás. Y creo que ya, o sea, la posibilidad de hacer este tipo de experimentos sonoros está increíble. Creo que deberíamos explotarlo un poquito más. No sé, a mí me gustaría también como aprender a hacerlo, ¿no? O sea, como que de repente creemos que los escritores solo podemos dedicarnos a hacer textos y de repente nos clavamos mucho en nuestra labor, pero no vemos que hay otras plataformas y otras posibilidades como de crear. Y igual, justamente estábamos hablando de cómo muchos literatos al principio querían ser músicos, o a muchos nos gusta mucho la música, pero no tenemos estas capacidades para poder escribir, pues sí, como la música a la par de las letras de las canciones, pero sí existen estas posibilidades de crear como a partir de otras plataformas, y no, pues ya sería cosa que nos dieran curso. Pero sí, se me hace bien importante como de repente explorar este tipo de plataformas y aparte ya hay tutoriales de todo, ¿no? En la vida, así te metes a YouTube y ya pues puedes aprender lo que tú quieres. Ya si no quieres aprender algo es porque de verdad tienes un chingo de hueva y no te interesa, ¿no? Y aparte más con la pandemia, o sea, pues ya si no tenemos, bueno, no sé, yo duré un rato sin chamba y luego ya decía, pues ya mejor me mato, ¿no? Pero no, o sea, hay un montón de cosas que hacer. O sea, si en ese momento no se te ocurre nada para escribir y no tienes otra cosa que hacer, puedes empezar a ver tutoriales y aprender otras maneras de creación, ¿no? Y ya dejarnos un poco de que no, es que yo no soy bueno, pues nadie es bueno para nada realmente, ¿no? O sea, de hecho hay escritores que publican y que son reconocidos y en realidad no son buenos, o sea, es como, bueno,
Yo me he dado cuenta que hay un montón, o sea, ya no existe eso de que solo publican escritores buenos. No, ya todo el mundo se puede publicar en todos lados. Y es eso, ¿no? Ya podemos también hacer esto si queremos y aquello y hacer música. También hay música experimental súper... O sea, que no necesitas saber de música para hacer música. Entonces, pues creo que... creo que ya es tiempo de que empecemos pues a jugar, ¿no? Ya estoy diciendo mucho sangre. Ya mejor yo agarro. Fuertes declaraciones. Después del revuelo causado por esos últimos comentarios y retomando lo de la literatura expandida, yo creo que algo que juega un papel muy importante en esto es las redes sociales. Yo recuerdo que en principio yo escribía mis cuentos y eso y los ponía en Facebook. O sea, era mi medio de escritura y publicación. No pasaba por reedición ni por nada, los ponía así como salían, pero por ahí era. Y yo recuerdo, bueno, ya recientemente también se han hecho muy famosos los hilos y todo eso en Twitter. Recuerdo hace un par de años un hilo que se llamaba Dear David, que era de una persona que decía que en su apartamento se aparecía un niño y hasta tenía fotos y todo eso. Y los iba publicando como tweets, iba publicando toda la historia así como tweets, entonces se hizo viralísimo, la gente lo seguía y le pedía más todo el tiempo, hasta que al final dijo, bueno, esta historia la escribí, ¿sabe cuándo? Y decidí publicarla aquí en Twitter. Y todos, ¿cómo que no es real? Estabas jugando con nosotros. Y dice, pues no, era un cuento de ficción. Y se fueron con la finta de que era una experiencia real. Y yo creo que por eso impactó de tal forma. Pero creo que ahorita sobre todo que estamos con esto de la hiperconectividad y que ya se platicó en alguna de estas charlas anteriores, las redes sociales tienen un peso muy importante en lo que es la literatura expandida. Muy bien, pues muchas gracias. El tema de literatura expandida, como dije al principio, sí tiene como toda una historia y toda una tradición. En Saltillo hicimos hace más de 10 años un proyecto que se llamó el Taller de la Caballeriza, un proyecto en el que participaron músicos, gente de teatro, artistas de la calle, artistas artistas visuales de formato más tradicional, etcétera, escritores por supuesto. Y era un colectivo bastante grande con el que trabajamos distintas plataformas y distintas superficies. Digo esto solo para apuntar que si bien estoy completamente de acuerdo que el lugar que ocupa el mundo digital, las redes sociales, etcétera, se ha vuelto tan importante para todos los ámbitos de nuestra vida, para todos, no solamente para el arte, sino para la vida cotidiana, más en el último año. También parte de los procesos de la literatura expandida abarcan ámbitos como la intervención urbana, por supuesto la música, el ámbito del diseño gráfico, la arquitectura. Entonces es un territorio súper vasto del que podríamos abrevar y del que podríamos ocuparnos. En este caso específico, el trabajo que estamos haciendo en Tribal, pues bueno, se conecta mucho más con estos aspectos específicos que son la transformación a mecanismos orales de textos previamente escritos para la página, digamos, y por otra parte el uso de los medios, de las redes sociales y del internet como canal de distribución. Llegados a este punto voy a pasar a la última pregunta, que bueno, se nos ha ido el tiempo como agua, pero no quiero dejar pasar esto porque me parece que es un tema importante para el momento que estamos viviendo en términos culturales, pero también en el contexto y aquí quiero regresar a esta figura, a esta presencia que para mí seguirá siendo constante en nuestros procesos de trabajo, que es la de Raúl Iván Trejo, nuestro querido compañero, llorado compañero de andanzas, de proyectos, de creación. Hace no mucho Raúl estuvo en este mismo recinto haciendo una charla acerca de cómo estaba funcionando
el tema de la gestión cultural. Él trabajó siempre desde ese enfoque, además, tratando de conceptualizar lo que significaba hacer gestión cultural. Hicimos también con él un podcast. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando en la mesa están diciendo hace rato en el podcast, quiero decir que parte del proyecto de coworking que estamos haciendo, que está haciendo el seminario en Parán, es grabar también con quienes vienen, además de hacer estas charlas, que originalmente fueron pensadas mucho menos para las redes y más para un público presencial, digamos, pero pues hemos tenido que adaptarnos a este formato híbrido, dadas las circunstancias que no estaban planeadas, por supuesto, en el proyecto original que se gestó en el año 2019. Decía entonces, se realiza un podcast que abarca parte de los temas de los que luego también hablamos aquí, digamos, ya en lo presencial. Pero voy a regresar al tema. Hace un mes, el parte del proyecto de coworking incluye estas sesiones que hacemos en Saltillo, que son tribal, y también el viaje de un miembro del seminario en Parán a una de las ciudades sedes alternas, que son León, Monterrey o Querétaro. El bipolar, esta es una actividad que se titula Bipolar. El bipolar del mes pasado, de diciembre, se hizo en las instalaciones de Atrasalante y su anfitrión fue Raúl Iván Trejo. Ha sido para nosotros también muy devastador como pensar que estamos, las cosas suceden a una velocidad tan terrible en la fragilidad humana, es tan duro para nosotros sobreponernos. Al mismo tiempo estamos comprometidos, y esto es una visión, lo digo a título personal, pero sé que Iván Trejo también tuvo siempre esta actitud. Estamos comprometidos con la noción de lo que significa generar industria cultural, tener un espacio donde ésta se sostenga. Y me gustaría decir muy rápido que la razón de que estemos aquí en lo presencial es precisamente que este proyecto tiene un apoyo institucional, y la única manera de resolver que el proceso siga existiendo, digamos, que el proyecto siga existiendo, perdón, es hacer las actividades presenciales. Y me parece que es un tema, el tema de lo híbrido, que para quienes estamos aquí, para muchas personas que están del otro lado en Facebook, puede ser importante, más allá de la parte ideológica, de la angustia que nos ocasiona la pandemia, de las decisiones que hemos tomado alrededor del tema de la sana distancia. Existe una realidad pragmática, que es la de que muchas personas tienen que salir a la calle a trabajar, y al mismo tiempo para que las personas que trabajan en este lugar sigan teniendo un empleo, es necesario que este lugar esté abierto, aunque sea a una mucho menor capacidad a la que funcionaba antes, para que la industria cultural del país siga como generando espacios, recursos, productos y servicios. Necesitamos hacer actividades, muchas de ellas nos hemos pasado al ámbito de lo digital, pero digamos que el ámbito de la interacción sigue siendo necesario. Entonces me gustaría hacer una última ronda con quienes están en la mesa, para que hablemos un poco como cuál ha sido su experiencia. Esto va más allá de la parte ideológica, y me gustaría recurrir a lo pragmático y a la experiencia existencial. ¿Cuál ha sido tu experiencia, sobre todo desde el ámbito de la cultura, pero también desde el ámbito personal, en cuanto a cómo mantener una sana distancia y al mismo tiempo mantener operativa la realidad? No sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Mantener operativa la realidad pragmática, que tiene que ver con ganar dinero, pero también con mantener la salud mental, por ejemplo, o conservar los vínculos básicos que necesitamos como especie y que también se han visto sumamente lesionados en este proceso. Igual voy a pasar el micrófono a Gustavo y lo hacemos de allá hacia acá, ¿les parece? Bueno, pues qué difícil pregunta. Bueno, yo como músico y también como ingeniero en audio, pues esta pandemia y esta situación, esta situación me permitió un momento de reflexión, pero también me dio
como el tiempo para crear, ¿no? Tuve que salir un poquito como de lo que siempre hago, como para empezar a aprender cosas nuevas y de alguna forma pues mantener como la mente activa, ¿no? Y porque quería seguir haciendo lo mismo que hacía antes, pero era complicado, ¿no? Pero como muchos nos quedamos sin trabajo o sin poder hacer lo que siempre hacemos, porque como músico pues uno tiene que estar en lugares llenos de gente y estar con el grupo y cosas, ¿no? Entonces, pues al principio sí fue como un sacón de onda, saber que pues, lo que normalmente haces no se puede hacer y que tienes que mantenerse a la distancia y todo eso. Pero bueno, también estando como en el trabajo en el estudio, pues con esta reflexión pues sí tuve como el tiempo de crear, ¿no? Y les comentaba hace ratito en el podcast que pues yo no soy escritor, ¿no? Nunca he escrito nada más que mi nombre, pero pues ahora sí me daba como la tarea de intentarlo, ¿no? O sea, de escribir y de hacer canciones y pues buscar de alguna forma pues seguir trabajando, ¿no? Y ya. Bueno, para mí ha sido como el año pasado fue muy extraño. Me dio COVID como 3 veces, o sea, no me ha dado pues, pero yo pensaba que sí me sentía mal y yo decía ya valí, ya me voy a morir. Y luego, no sé, accidentes súper estúpidos, de que tú crees que en tu casa no te va a pasar nada y no, así me resbalé un día, me golpeé la cabeza haciendo, no sé, o sea, cosas que tú dices, no estás tan seguro en ningún lugar realmente, ¿no? O sea, un día a lo mejor te puedes, no sé, caer mientras te estás bañando y te golpeas la cabeza y ya valiste que eso. O sea, nosotros no tenemos la vida pues ya como ganada por ningún lado, ¿no? Entonces, más bien pues nos hizo, bueno, lo personal, reflexionar sobre un montón de cosas, sobre lo que estamos haciendo, si realmente lo que estamos haciendo es lo que nos gusta, o porque nos gusta, si nuestro trabajo es una mierda, ¿por qué seguimos haciendo eso? Si necesitamos otra chamba, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Básicamente porque estamos vivos y pues eso, ¿no? Como que más bien creo que nos hizo ver que somos súper vulnerables, eso, ¿no? Y que nos creíamos indestructibles y ya nos dimos cuenta de que no lo somos y que en cualquier momento podemos, pues sí, o sea, nos podemos morir. Entonces, pues que es momento de hacer cosas, ¿no? Y de hacer lo que nos gusta y de estar con quienes queremos y de ser honestos con nosotros y con las personas que nos rodean, básicamente. Y pues bueno, también el año pasado, pues en el caso del Instituto Cultural de allá del estado de Guanajuato, pues justamente pasó que yo creo que tenían pues algún dinero destinado a hacer actividades que ya no se pudieron realizar por el rollo de la pandemia, y sacaron convocatorias destinadas a apoyar literatura independiente, espacios culturales independientes. Y bueno, parte de la labor de Mar de Nombres, que es el colectivo al que pertenezco ahí en León, pues es promover la creación literaria de Guanajuato. Entonces, bueno, a partir de una beca, justamente de una convocatoria que lanzó el Instituto Estatal, pues pudimos hacer un libro, una antología, en donde reunimos poemas y un cuento, porque nada más hubo un narrador, pero bueno, son poemas de 10 autores guanajuatenses que están reunidos en este librito, por aquí está. Y bueno, nada más me quedan 2 ejemplares, pero se los voy a dejar a Silvia y a Julián por si alguno de ustedes quisiera tener uno. La verdad vale mucho la pena, no porque yo haya coordinado el proyecto, sino porque pues son textos súper diferentes unos de otros. Son pues 10 autores, ¿no? Que hay uno de los autores tiene pues más de 60 años y los demás son de menos de 30 años, y hay de todo tipo de ideas, de sentimientos y demás en este libro aquí, que está un poco chistoso, que se llama Crestomatía Yincata, aparte como que no dice nada, pero ya verán que sí dicen muchas cosas. Y bueno, los textos que aquí están reunidos nacieron en un taller literario de ahí de León que tiene muchos años, que coordina Eduardo Padilla. Y
bueno, pues son seis de los autores que están aquí publicados han ganado los premios de literatura de León, entonces pues yo les aseguro que son cosas de calidad y que allá se hacen muchas cosas también. A veces justamente estábamos platicando de que criticamos mucho de que toda la cultura se concentra en el DF, bueno, ahora Ciudad de México, pero realmente igual también pecamos un poco de eso cuando estamos en provincia, porque siempre somos los mismos, hacemos lo mismo. Entonces creo que esta iniciativa de Seminario en Parán de juntar pues varias colectivos de diferentes partes de la República está súper interesante, porque así nos podemos dar cuenta de lo que se está haciendo en diferentes puntos de la República y ya pones el ojo un poquito fuera de tu ranchito, ¿no? Que a veces siempre somos los mismos, hacemos lo mismo. Entonces creo que ya hay que abrirnos un poco a la posibilidad de conocer cosas nuevas, y más con las redes sociales, pero de manera presencial. Yo también coincido con Julián de que es súper importante que de alguna manera tengamos este acercamiento, aunque nos lo impida la pandemia, porque pues nos perdemos un poco, ¿no? Nos perdemos, y de por sí somos individualistas, pues todavía lo somos más, ¿no? Entonces creo que estamos en ese punto en el que podemos decidir qué tan individualistas y cerrados podemos llegar a ser, o qué pues sí, este pensamiento colectivo, qué tan compartidos y qué tanto necesitamos a los demás para poder seguir adelante, tanto en lo personal como en los proyectos o en los trabajos que podamos desarrollar. Gracias. Bueno, para mí el año pasado, desde la pandemia, también estuvo raro, porque pues yo sí, seguí trabajando en la modalidad de home office, o como lo llamó Eli en su cortometraje Slave Office, porque al principio prácticamente me la pasaba todo el día en la computadora, así me preguntaban cosas del trabajo y tenía que tener como que la información a la mano, ¿no? Ya después hubo pues una reestructuración ahí de las actividades, y ya pude tener un poquito más de tiempo libre, y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a relajar. No, así como dijo Julián al principio de la pandemia, no hice ni el 50% de las cosas que planeaba hacer, pero sí hice otras cosas. Me metí a varios diplomados, a talleres que se hacían por vía Zoom, y pues esta fue la manera de que pude conocer así como estamos ahorita, pude conocer a gente que se dedica a la escritura y a otros procesos creativos de otros lugares de la República, que de no ser por estas plataformas no hubiera sido posible interactuar, ¿no? Y salieron cosas chidas, descubrí nuevos intereses, pude generar algo hablando de literatura, ¿verdad? Y pues nada, o sea, a mí me cayó bien eso del Zoom. No lo odio tanto como muchos. Sí, bueno, 2 a la semana está bien, 3 diarios, no sé. Creo que este es un momento ya, fue bastante larga la mesa, la verdad, pero no quiero dejar cortar el espacio para quienes están del otro lado, el público, solemos decir, aunque en realidad en estas reuniones cada vez es menos el público y más bien la banda, porque se han vuelto unos diálogos que a mí esto me parece muy interesante, unos diálogos como con pocos pero sectarios, decimos nosotros, o sea, somos 5, pero somos más o menos un equipo de trabajo, de modo que esto se está volviendo una especie de raro diplomado sumamente horizontal. Entonces no sé si alguien de quienes están acá con nosotros quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna observación, quejarse de que Héctor Zárate reaccionó ahorita Entonces, no sé si alguien quiera hacer algún comentario. Este es su momento. A ver, ándale, Héctor Zárate. ¿Lo necesito? ¿Sí lo necesito? Pues para que... Sí, ¿Acá lo pongo aquí? Sí, ponte aquí. Ponte donde tú quieras, ¿no? Es que, yo soy músico. Yo estoy gracias. Tienes razón lo que dices, ¿verdad? Sí, puede ser posible. Es real lo que dijiste, es cierto, lo estoy jugando.
Pero una cosa, mi experiencia, compartir mi experiencia contigo en el sentido de que hace algún tiempo me di cuenta que no solo era tocar conciertos o ir a los bares a tocar, como me podía ganar la vida como músico, ¿no? Empecé a musicalizar obras de teatro por accidente, porque tenía hambre, la verdad, y alguien me habló y me dijo, oye, necesito que me ayudes con una música de una obra de teatro. Si yo hubiera tenido resuelta mi cuestión económica, no lo hubiera aceptado ese trabajo, porque hubiera dicho, yo nunca he hecho eso, yo no hago eso, ¿verdad? Entonces, mejor no, ¿verdad? Si no soy listo, estoy listo para eso. Pero me dijo las palabras mágicas mientras yo pensaba eso, ¿verdad? Te voy a pagar bien, y yo dije, hay que vernos entonces, ¿no? Y fue bien interesante porque, digo, fue un proceso padrísimo y que a la fecha lo sigo haciendo y me he dado de comer a mí y a mi familia 10 años, ¿no? O sea, me encanta hacerlo, hago cosas para cine también. Pero mi enfoque, por ejemplo, ahorita que decías que buscas los sonidos y los grabas, está padrísimo. Y mi visión de eso es la siguiente: si hay un pintor, o sea, el pintor más hiperrealista que existe no es la realidad, es una ilusión óptica, ¿no? Son manchas de colores que forman una figura, ¿no? Y si ves una fotografía impresa, son 4 colores que forman la ilusión óptica de ver una imagen, ¿no? O el video, o eso, en el video son 3 colores, ¿no? Que forman todos los colores. Entonces, como músico yo pienso así, yo pienso en ilusiones sonoras, no grabar un tren, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy guitarrista, puedo tocar un poquito el piano, pero, y busco las formas de hacer esa ilusión sonora parecer una cosa como cotidiana, ¿no? Como un tren o una explosión o esto, ¿no? Pero tengo un proyecto ahorita que estaba reflexionando que se llama Paisaje Sonoro de la Espera, que el enfoque fue al revés, fue recoger los sonidos con una igualita que esa, en distintas partes que comúnmente asociamos con la espera, y reorganizar esos sonidos, habitarlos, no sé, unas 4 o 5 horas, como quien espera ahí en esos lugares, y reorganizar los sonidos y samplearlos y ajustarlos, intervenirlos, vamos a decirlo así. Y a lo mejor ahí puse algunas guitarras de repente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Y se me hace interesante que, como dice Carla, es cierto, o sea, la tecnología nos permite ahora ya con un teléfono celular hacer música, aunque no conozcas de música, es cierto, es la verdad. Y puedes hacer grandes cosas también, eso sí. Entonces, creo que esta pandemia nos ha enseñado, bueno, yo no sé si sepa escribir, pero más bien no lo he intentado, no he ido por allá, pero creo que nos da la oportunidad para acercarnos a explotar. Hay aplicaciones, incluso aunque no tengas una computadora muy sofisticada, un teléfono, nos da la oportunidad de explorar otras disciplinas que posiblemente, digamos, como yo hace 10 años dije, eso yo no lo sé hacer, pero el hambre me dijo, sí, ¿no? Pero ahorita puede ser el ocio, ¿no? Lo que nos puede ayudar a acercarnos a otras disciplinas y encontrar incluso hasta otras fuentes de trabajo, ¿no? Como artistas. Gracias. Muy bien. Haz una pregunta, Hambriento, esa es la época que enfrentamos, es la del ocio hambriento. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Como tú quieras, ¿sí? Bueno, antes que nada, pues, están muy padres los textos y tu trabajo está muy chido. Digamos que les quiero pedir un tip o que nos den algún comentario acerca de, en lo personal, a mí se me dificulta mucho ser autodidacta y soy muy distraída, no tanto flojo, sino que soy muy distraída para, digamos, crear algo ahora que se da la oportunidad con la pandemia, digamos, uno solo. Entonces, ¿algún tip o qué les funciona a ustedes o cómo trabajan su proceso creativo o algo que puedan comentar acerca de su trabajo, que ya tienen mucha experiencia escribiendo los temas?
Bueno, algo breve. Yo también soy así. Un chorro. Y si no tengo a nadie taloneándome, no hago nada. Entonces, que te taloneen. Pues sí, yo también soy así. Pero yo aplico la del perrito de Pablo. Porque pues, era un perro y le daban un premio, pero también los humanos queremos premios. Nada más que pues los humanos es diferente, ¿no? Es alcohol y sexo y demás cosas. Pero, por ejemplo, yo cuando acabo, o sea, sí, el proceso creativo sí te exige tiempo, ¿no? Y te exige, pues, a veces la gente cree que uno escribe por gusto, pero no, a veces es súper difícil y doloroso y a veces no se te viene nada a la mente en el momento en el que tú estás por fin sentado a escribir. Entonces lo que yo hago a veces es, me siento a escribir, o sea, me pongo a mí misma así como este momento va a ser para escribir o para lo que quieras hacer, y cuando acabes vas a comer un chocolate o vas a escuchar una rola que te guste mucho. Es lo de, pues como el perro, ¿no? Le estás dando un premio y pues igual a mí, ¿no? O sea, te das un premio, te das algo que te guste y eso te incentiva así inconscientemente a seguir haciendo, ¿no? Entonces yo creo que igual haz algo, aunque sea algo pequeñito que te guste mucho, pero que sea algo para ti significativo y que te incite a seguir haciendo lo que quieras hacer en ese momento. Y creo que también por momentos, o sea, tampoco te quieras sentar a hacer algo por 3 horas, ¿no? Eso es imposible a veces. No sé, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y ya si logras media hora ya es como algo súper chido. Y trata de hacerlo en pequeños lapsos de tiempo en lugar de grandes. Creo que eso puede funcionar bien. Bueno, para mí viene mucho como con el juego, ¿no? Como hacer algo sin esperar a que salga un resultado así super pro o algo que yo realmente quiero hacer. O sea, ese ratito que comentaba, como que me puse a escribir ahora en pandemia, no fue porque quisiera ser compositor de canciones, sino que pues había hecho ahí un ritmito y dije, pues a ver qué pasa si escribo algo, ¿no? Estuve viendo así como páginas en internet y pues empecé como a agarrar frasecitas y ponerle ritmo y pues después de todo pues salió una canción. Y no era la intención como tal hacer así eso, ¿no? Sino que empezó por juego, ¿no? Entonces mucho de las cosas también que hago, por ejemplo con La Fabulosa, es pues a ver qué sale, ¿no? Y a través de ese, cuando hago algo pequeño que digo, no está tan mal, ya es como lo demás fluye, ¿no? Entonces solo es como esa, para mí lo más difícil es empezar, porque ya una vez encarrerado, ya encarrerado el ratón chingue su madre el gato, ¿no? Entonces pues ya vas y te sigues hasta que, bueno, en mi caso creo que hay un momento en que digo, bueno, esto ya me gustó y ya. ¿Alguien más? Cris, adelante Cris. Como quieras. Estamos en familia. Mi pregunta tiene que ver precisamente con la línea que seguía el comentario de Carla acerca de que cualquier músico, más bien cualquier persona puede hacer música, ¿no? Que sobresaltó a Zárate. Y en este caso va sobre con la oportunidad que da el internet de crear, de que todos están escribiendo, compartiendo las cosas en Facebook, descargando aplicaciones para hacer música, bla bla bla. ¿Ustedes cómo ven este aspecto de la democratización del arte, ¿no? Ahorita en la mañana leí una entrevista de Eduardo Milán, la que decía que como que hay mucha poesía ahora y como que ya no se toma tan en serio, que no hay como que esa crítica o autocrítica para saber cómo hacia dónde va dirigiéndose la poesía actualmente. Me gustaría para que me comentaran ustedes cómo ven precisamente ese aspecto de esta discusión que se llamaba entre la alta cultura y la baja cultura, la democratización del arte, el aspecto de lo elitista que puede ser. Digo, yo estoy de acuerdo en que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, pero creo que todavía hay como que esa idea, y me gustaría que me dijeran ustedes como creadores jóvenes en diversas disciplinas que me dieran su punto de vista de ello.
Puedes también tu opinión. Ya sabes mi punto de vista. Lo que quiere es una tesis. No sé. ¿Podrías resumir tu pregunta, por favor? No te creas. Pues yo creo que todos, bueno, hablando de creación, a lo mejor todos tenemos algo que decir o contar. Pudiera ser en una foto, pudiera ser en una pintura, en una canción, en lo que quieras. O a lo mejor todos podemos, no todos tenemos como que la preparación en principio. A mí me pasó cuando inicié en el seminario, yo no tenía ni idea de lo que era escribir, ya conociendo los procesos y estando en contacto con personas que se dedican a esto, fue como fui aprendiendo, pero pues en principio, pues yo creo que nadie sabemos nada de nada, ¿no? A menos de que nos metamos. Entonces eso de que, yo creo que ya quedó atrás, eso de que solamente alguien que estudió de letras o algo puede escribir, no sé si por ahí va la cuestión, puede hacerlo. Entonces, yo creo que todos pueden crear. Sí, pues yo igual, no sé, yo más allá del si es arte que valga la pena o que no, alto o bajo, lo que sea, yo creo en el arte honesto, ¿no? Y honesto en el sentido de que tú puedas sentirte identificado con lo que estás viendo, leyendo o escuchando, que tú puedas sentir que eso te está llegando de alguna manera, y si eso te causa algo, es porque si eso está resonando en ti, entonces pues es un arte con el que puedes identificarte de alguna manera y es un buen arte, ¿no? O sea, si para ti eso tiene algún significado, entonces vale la pena y punto. O sea, yo lo podría resumir en eso, ¿no? Ahí, no sé, yo tengo un amigo que hace experimentación sonora ahí en Guanajuato, que se hace llamar el Chico Bestia, y pues él no estudió nada, ¿no? Creo que ni acabó la prepa, no sé, la neta. Y pues es un tipo súper simpático, creo que acaba de cumplir 24 años, y pues él tiene sus chunches para hacer experimentación sonora y hace también performance junto con el rollo de la música, y es súper divertido y muchos nos encanta lo que hace, y de repente pues no sé, o sea, eso no lo voy a comparar con alguien que toca en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, porque es otro rollo, ¿no? Completamente diferente. Y yo creo que no se me hace menor artista o menor músico él por hacer lo que hace de esa manera, que, o sea, no lo voy a comparar, pues. Eso es lo que se me hace como bien pesado, es como, o sea, es esto que tenemos de, tú eres mejor que este güey porque tú sí estudiaste y porque tú tienes... No, o sea, al final creo que todos podemos reconocer que tenemos algo que decir al mundo, y si alguien más resuena o si logramos resonar con alguien más, eso ya es una ganancia muy grande, ¿no? ¿Y cuántas personas o cuántos artistas no existirían si pensaran, ay, no, es que no estudian, no, o ay, es que no tengo un Fonca? Entonces, o sea, además ese tipo de cosas, pues uno al final no sabe. Yo me acuerdo que le dieron una beca a un chavo que hizo un poemario que hizo mucho ruido porque eran puros emojis, no eran poemas en emojis, o sea, todo eran emojis, ¿no? Y la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo le dieron una beca a un güey que hizo un poemario de puros emojis? Ah, pues ni modo, se lo dieron y ya, ¿no? Y a ti no te lo dieron, y pues tú sigues haciendo tus poemas acá influenciados en Octavio Paz, o sea, no sé, es como un rollo que ya debemos de romper con esa idea de seguir haciendo y hacer lo que nos gusta y seguir lo que nos gusta y punto, ¿no? Yo creo que en estos tiempos un artista tiene todos los medios para dar a conocer su trabajo, cosa que no pasaba tal vez hace 10 años, ¿no? Entonces yo creo que es una fortuna poder trabajar en lo que a uno le gusta y tener los medios a la mano para promocionarse. Aquí sí voy a contestar. Voy a decir un par de cosas. Lo primero es una reflexión gastronómica. Nosotros vivimos en un mundo en el que básicamente se ha dedicado a proporcionarnos la posibilidad de tener acceso a 200 tipos de comida distinta de todo el mundo. Podemos comer comida hecha en Mongolia, quiero decir, que se originó en Mongolia.
en Tailandia, en África. Y básicamente eso es un sistema que está construido para que comamos hamburguesas y pizzas. Y básicamente vivimos en una sociedad que consume hamburguesas y pizzas, aunque tiene la posibilidad de comer comida tailandesa. Y a mí me parece que el discurso sobre la democratización del arte es muy semejante. Es una ilusión cómoda que permite que Dan Brown siga vendiendo libros, aunque son muy mal escritos, y que ese discurso de que no es necesario tener una formación como artistas, en el fondo tiene esta idea que está en Winston Hugh Godden, que me parece como muy interesante y precisa, y que creo que tiene que ver con lo que dice Milán en la entrevista de la que habló Cristian. Dice Oden, los artistas están siempre dispuestos a hablar de lo mucho que ha significado para ellos su formación, porque están un poco dispuestos a hablar de lo que hace, de su talento. Son malos para hablar de su propio talento. Y eso aplica, yo creo, para los artistas que tienen mucho talento y para los artistas que tienen poco talento. Yo creo que en el fondo no se trata tanto de que, o sea, es decir, esta como sobrecapitalización que hay de la expresión, de seamos naturales, lo que se esconde en el fondo es, bueno, no tengo mucho talento, pero déjame, o sea, todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Y yo creo que si somos suficientemente sinceros, hay dos cosas que rigen cómo funciona la cultura. Una es que tienes un chingo de talento, y ahí si tu formación es mucho mayor o es menor, la vas a romper. O eres un gran vendedor, y aunque no tengas ni pizca de talento ni formación técnica, la vas a romper. Pero vivimos en una sociedad de capitalismo salvaje donde a mí me parece que los discursos acerca de la diferencia entre alta cultura y baja cultura, o si lo que la poesía puede significar o no. Quiero decir, ¿quién escribe poesía en este momento? ¿Quién vende libros de poesía? Los raperos españoles, güey. Y una señora, una como muchacha con actitud de señora o algo así que se llama Elvira Sastre. No, esas son las personas que venden libros de poesía, ¿no? Y me parece también muy característico que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carla sobre este compa que hizo su proyecto de beca de Mois, pero también me parece muy característico que él sea alguien que se ganó una beca haciendo un proyecto de Mois y Octavio Paz es Octavio Paz. ¿No? O sea, me parece muy característico que ahí lo que prevalece más que la sociedad y el consumo y lo que prevalece es el talento, ¿no? Entonces, eso creo que no ha cambiado en la sociedad y dudo mucho que vaya a cambiar, porque en última instancia la música de Leonard Cohen se va a quedar y la música de Bad Bunny no, pero Bad Bunny va a ganar un chingo de dinero más que Leonard Cohen. Sí, Más que una pregunta. Por disciplina, por favor, nunca me dejen hablar a lo último. No, dale. Sí. O sea, como con todo este tema de que quién sí puede hacer arte o no, si se dice talento. Bueno, a mí lo que me ha quedado claro, y como con las personas que están aquí, que muchos son amigos maestros, o sea, hacer arte es una chinga, ¿no? O sea, es un trabajo muy cabrón. Y una vez que lo haces, bueno, por lo menos a mí, y ahí va como mi pregunta, luego me genera como mucha conflicto interno por decir, yo hago videos y escribo un poco y me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo compartir lo que hago, ¿no? O sea, porque pienso que de alguna cosa, ya es un tema ya a lo mejor de inseguridad propia, pero o sea, la red y todo lo que hay ahí afuera es como tan inmenso y hay un chingo de cosas que se puta, o sea, he visto cosas tan vergas ahí afuera que como que mi granito a aportar lo que yo hago, ponerlo ahí al público, aunque no generes dinero o lo que sea, se vuelve como todo un conflicto, ¿no? O sea, ustedes, sí, la pregunta es, ¿ustedes han pasado por eso? Por ejemplo, también decir lo que hiciste tú de producción me parece genial y me parece, o sea, súper importante ahorita
también teniendo en cuenta las plataformas que hay, o sea, como llevando la literatura a otros lugares, ahorita está un chingo, hay muchas plataformas de audio en muchos formatos, hay muchos lugares donde poner el material. No sé si tú lo tengas como disponible en el web o lo que hagas, pero o sea, ¿cómo se enfrentan también tú, Carlos, y Carla también a eso? Tú, Julia, no sé, o sea, tú tienes un equipo, pero tu idea es muy padre. Y a veces que, no sé, se parecen también, ¿no? O sea, ¿cómo lidiar como con esas dos cosas? Y bueno, ya para cerrar mi comentario, yo sí creo también que ahorita sí, como lo que decía Julia, o sea, si hay un sistema como capitalista, hay un mercado para todo, ¿no? Y al final, ahorita como que la gente sí va. Yo veo en muchas redes que luego tachan de frívolas como TikTok, y es como al final un reflejo tuyo también lo que ves en TikTok, ¿no? O sea, si te gusta, yo siempre he dicho eso, o sea, si te gusta ver solo nalgas y chichis, pues eso vas a ver ahí, pero si te gusta seguir a personas que hacen cosas interesantes, se puedes encontrar como gente muy talentosa, y al final creo que la gente también sí recompensa eso, pues. Creo que ya, bueno, ya hay como 4 preguntas, ¿no? Perdón. Muy bien, bueno. Yo no voy a responder una porque no me acuerdo de las otras. Pero, o sea, la forma de enfrentarte, yo creo que, pues si te pones de barrera y dices, voy a escribir otro Ulises, pues nada, ¿verdad? Obviamente pues no vas a hacer nada. Me acuerdo mucho algo que decía, bueno, me acuerdo 2 cosas. Una cosa que decía Carlos Fuentes, que decía que si escribes para ser famoso, no vas a hacer nada. Entonces, pues no, así no está chido, ¿no? Yo creo que ese debería ser un pensamiento que todos manejemos, que no solo escribir, sino crear para ser famoso, pues no, porque no vas a llegar a ningún lado. Y la otra, una cosa que nos decía Julián en el seminario, de que, pues sí, o sea, hay gente que ya hizo cosas muy chingonas, pero pues no te vas a topar con ellos, ¿no? Te vas a subir al ring y vas a tratar de ganarles, aunque te ganen las primeras 16 peleas, a lo mejor en la 17 ya logras meter un gancho por ahí, entonces mejor, bueno, esa es la forma que yo las veo, ¿no? Y como que así evado esos sentimientos de inseguridad. Bueno, pues ya me chismearon cuál era la pregunta. Pues yo digo que para salir del closet en cualquier proceso creativo, lo mejor que puedes hacer es no esperar nada a cambio. Y eso aplico también para la vida, ¿no? Yo lo aplico para la vida porque creo que cuando te llega algo bueno, realmente es una bendición que tú no esperabas que llegara, ¿no? Y que lo puedes atesorar más que todo el tiempo estar pensando que quieres un premio, que quieres que te publiquen. Yo, por ejemplo, pues en este año no he publicado nada y el pasado publiqué poco, pero tuve la oportunidad de participar en varios proyectos y, por ejemplo, hoy estoy aquí, no sé ni qué hice para estar aquí, pero estoy aquí. Entonces a veces sí digo, imagínate si me aplicara, ¿dónde estaría hoy? Pero bueno, la cosa es eso, no esperar nada, ¿no? Solamente, pues no sé, yo creo que el texto, lo que hagas, va a salir cuando tenga que salir, y cuando salga va a encontrar su causa y va a encontrar gente que va a ver que se puede reflejar en ese texto, en esa obra. Pues siempre hay manera de, o sea, no, sí es un poco exponerte y da miedo, pero al final creo que no se trata tanto de eso, como de obsesionarte con la idea de ganar, sino de, pues, disfruta la fruta y ya, ¿no? Sí. Sí, pues yo coincido, y también creo que es importante no comparar tu trabajo con el de otras personas, ni la popularidad de otras personas con la tuya, ¿no? O sea, yo hago transmisiones de música electrónica los jueves y tengo 9 visitas, ¿no? Entonces, no lo hago porque haya un chorro de gente, ¿no? Lo hago porque siento que es un medio para mí para empezar a... Pues una que me mantiene activo haciendo un trabajo, y otra como para, pues, bueno, no espero nada realmente, ¿no? Como tú lo decías, pues a veces ves, no sé, un video de TikTok y 84,000 millones de visitas, y es una persona tomando cerveza y dices, ¿por qué, no? Y yo estoy haciendo una hora de música y 9 personas lo ven, ¿no? Entonces,
deje de comparar eso porque pues no es comparable, ¿no? O sea, y pues creo que para mí solo es como estarlo haciendo y no esperar un resultado, sino nada más sentirme yo contento con lo que hice y al final cuando termino mi transmisión digo, me salió chido, o no me salió chido, pero pues no importa, ¿no? O sea, ya está, ya se transmitió, ya se vio y pues ya. Ahí sí, preocúpate si triunfas porque probablemente lo que haces es una basura. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Si nadie más tiene nada que añadir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo bien chida esta plática. Nos da mucho gusto vernos con sana distancia. Iván Trejo, yo sé que no nos puedes escuchar, pero de todos modos te queremos mucho, güey. Y te vamos a extrañar mucho. Esto fue Tribal, buenas noches.